Bienvenidos a la semana de Halloween en Canyon City. Hoy les traigo la historia del payaso Pogo, o más conocido como el payaso asesino que inspiró a Pennywise en la película It. Y comenzando estaré haciéndoles un pequeño resumen de quién fue este hombre, dónde nació, su vida y dónde fue capturado. Así que comencemos. John Wayne Gacy, alias el payaso Pogo, nació en 1942, el 17 de marzo, en Chicago, Estados Unidos, hijo del matrimonio compuesto por Marion Robinson y su padre con su mismo nombre, John Wayne Gacy. Fue el segundo de los tres hijos, tenía dos hermanas, una que era la mayor, Joan, y la menor, Karen. Eran una familia pequeña, pero John, más conocido como Gacy, tuvo una infancia muy dura, ya que su padre era alcohólico y muy maltratador con él. Se metía con su físico porque él sufría de obesidad, llamándolo marica. Pero aún así, Gacy siempre quiso la aprobación de su padre, quería su cariño, su amor, su respeto, que eran unos elementos esenciales para él, pero él nunca los recibió. Además que estos elementos son esenciales para que un niño se forme adecuadamente y consiga una estabilidad emocional y psicológica básica. Su padre falleció en 1969, cuando Gacy tenía 27 años. Gacy Jr. intentó graduarse infructuosamente, acudió a 4 escuelas secundarias, pero sus intentos no dieron resultados. Gacy decide mudarse a Las Vegas para conseguir un trabajo y consigue uno como conserje en una funeraria. Pero este oficio no le llenaba lo suficiente, así que cuando obtuvo los ahorros óptimos dejó Las Vegas y su trabajo para marcharse de vuelta a Chicago. No obstante, no pasaría demasiado tiempo hasta que Gacy encontrase el ámbito donde sobresaldría, y es que Gacy sintió la llamada del mundo de los negocios, matriculándose en Northwestern Business College. En este aspecto, Gacy adquirió las aptitudes necesarias que harían de él un vendedor nato. Una labia y una capacidad de convencimiento notable hicieron que Gacy ascendiese rápidamente. Cuando John se graduó y se mudó a Chicago para trabajar como aprendiz de administración en Non-Push Shoe CO, como decimos, Gacy puso en práctica sus habilidades de venta y rápidamente sobresalió en su puesto, así que él terminó siendo transferido a Illinois, donde administraría un comercio de ropa para hombres perteneciente a la compañía en donde él trabajaba. En esa época conoció a su primera esposa, Marlene Myers, con quien tuvo 2 hijos. Marlene creció en el seno de una familia adinerada, de la cual Gacy pudo sacar provecho. La relación con su suegro fue cordial hasta tal punto que le fue confiada la gerencia de una de las franquicias de KFC en Iowa que la familia de su esposa dirigía en 1966. De esta forma, el matrimonio Gacy se mudó a Iowa en 1967. Durante este periodo decidió unirse a los Jaycees Cámara Junior de los Estados Unidos, una organización sin ánimos de lucro dedicada a la capacitación para el liderazgo, de la que fueron miembros asimismo personajes de la talla de Ronald Reagan, Bill Clinton o Richard Nixon. Gacy llegó a ser vicepresidente de la sección de Waterloo, Iowa, y realizó varios voluntariados para su comunidad. También se involucró en otras tantas organizaciones que servían a la comunidad. Sin embargo, poco tiempo después comenzó su era de depredador, una persona siniestra con una doble vida que supo ocultar y complementar con su vida pública perfectamente.
El primer escándalo llegó en forma de cargo grave por intentar coaccionar a un joven empleado, Mark Miller, de la franquicia en la que trabajaba para mantener relaciones sexuales con él. Cierto es que algunos rumores cobraban forma en aquella época acerca de su homosexualidad y su atracción por los chicos jóvenes, sobre todo entre los miembros de los Jaces, aunque sus allegados más cercanos negaban tales elucubraciones. Gacy negó los cargos por violación, pero no fue lo único a lo que él se enfrentaba. Unos meses después de que Miller lo acusara, Gacy contrató a un joven de 18 años, Dwayne Anderson, para que le dé una paliza a Miller. Anderson fue capturado por la policía y desveló el nombre de Gacy. Finalmente, Gacy se declaró culpable de violación y fue condenado en 1968 a 10 años de prisión en el reformatorio estatal de hombres de Iowa. Esta sería la triste punta del iceberg. Por supuesto, Gacy conmocionó a las personas que lo conocían y que le veían como un padre ejemplar y un ciudadano ejemplar. Esto acabó con su primer matrimonio y con la relación de sus hijos, a quienes no quería volver a ver. No obstante, logró la libertad condicional a los 18 meses por buen comportamiento y volvió a Chicago, seguramente para alejarse de Iowa, comenzar una vida nueva y rehacer su reputación. A partir de entonces, otro momento de relativa calma llegó a su vida. Gacy se mudó con su madre en Illinois durante 4 meses y volvió a buscar una estabilidad laboral. En primer lugar, trabajó como chef en un restaurante. Después comenzó un negocio como contratista en un sector de construcción conocido como PDM. Parece que en esa época tuvo varios episodios depresivos relacionados con la muerte de su padre, quien falleció mientras él permanecía en prisión. Sus anhelos adolescentes volvían a su memoria y lamentaba profundamente no poder haberse reconciliado con su padre y despedido de él. Se casó por segunda vez en 1972 con Carol Hoff y en 1971 volvió a ser protagonista de otro escándalo. Fue acusado de nuevo de intento de violación, pero en este caso Gacy quedó absuelto porque el joven no se presentó a declarar. Al año siguiente también sucedió un episodio similar, puesto que otro joven lo acusó de abusar de él en su coche. Haciéndose pasar por policía, nuevamente se retiraron los cargos. Durante este periodo continuó manifestándose esa doble vida que también sabía manejar, pues no despertó ninguna sospecha entre sus nuevos vecinos. Aún habiendo estado en la cárcel, aunque su terrible secreto casi quedó desvelado, el matrimonio Gresas, vecinos de Gacy y entre los que existía una relación cordial y afable, percibían una extraña pestilencia que emanaba de la casa de Gacy cada vez que le visitaban. Aunque Gacy les convenció de que era un olor que procedía del sótano, que podría haber sido de las cañerías, en su círculo social nadie sabía que Gacy era un delincuente sexual, aunque su esposa sí estaba enterada y decidió darle una oportunidad, pensando que él había cambiado. En lo laboral, Gacy era considerado como un vendedor astuto contra quien era difícil de competir. Solía organizar eventos y fiestas en su barrio y participaba asiduamente en la vida social de su distrito. Acudía a los hospitales para hacer reír a los niños e incluso participó brevemente en la política al formar parte de la campaña del Partido Demócrata de su distrito. Tan involucrado estaba en el proyecto que incluso llegó a conocer a la primera dama Rosalynn Carter. A ojos del público, Gacy era el ciudadano norteamericano ejemplar. Su popularidad era tan grande que a veces lograba que 300 personas asistieran a sus fiestas. Pero sus invitados seguían percibiendo ese olor extraño desde el sótano, pero nunca sospecharon nada. Cabe resaltar que a dichos eventos y fiestas no iba vestido de manera normal. A Gacy le gustaba ir disfrazado de payaso y desde ahí es el gran apodo el payaso Pogo. Pero su traje siempre fue un poco tétrico. Para amenizar la velada a los niños a quienes regalaba caramelos y globos, hacía reír con sus bromas
llamó a su alter ego Pogo el payaso. Pero toda esta popularidad no sirvió de nada y se divorció de su segunda esposa en 1976 y tenía arrebatos repentinos de ira y no cumplía con satisfacer los deseos sexuales de su esposa. Y también Gacy pasaba demasiado tiempo por las noches fuera cuando estaba en casa. Empleaba el tiempo en algún chanchullo en el garage o en el exterior del inmueble, guardaba identificaciones de chicos jóvenes en casa y consumía pornografía homosexual. Gacy continuó gestionando su negocio y aprovechaba su oficio para contactar con jóvenes necesitados de empleo. Los citaba en su casa de Chicago y ahí les entrevistaba. Solo les interesaba contactar a chicos jóvenes, supuestamente porque reducía los costes. Sin embargo, algo extraño sucedió durante aquellos años. Un número creciente de chicos jóvenes estaba desapareciendo y ahí es cuando se viene porque le decían el payaso Pogo, un payaso asesino. La policía no lograba encontrar el rastro de ninguno de ellos hasta el 11 de diciembre de 1978, 2 años más tarde desde que se divorció con su segunda esposa. Aquella jornada, John Wayne Gacy, el alegre Pogo, comenzó a ser investigado a raíz de la desaparición de un chico de 15 años, Robert Pist, en Des Plaines, Illinois. Fue visto por última vez en la farmacia donde trabajaba. Robert había informado a su madre sobre una cita con un hombre que le iba a ofrecer un trabajo en una empresa de construcción. No podía ser otro que John, quien, como curiosidad, había sido el encargado de remodelar la farmacia Nixon, donde sucedió la desaparición. La mamá de Pist, preocupada por la prolongada ausencia de su hijo, decidió notificar su desaparición a la policía. Al frente de la investigación se puso el teniente Joseph Kosenczak, tras descubrir que Gacy fue una de las últimas personas que habían visto con vida al joven. El teniente fue a su casa para preguntarle algunas preguntas, pero él se negó, según él, diciendo que un familiar se había muerto, pero a las horas fue a la comisaría donde fue interrogado, pero insistió que no conocía a Robert Pist, por lo que volvió impune a su casa. Desde entonces la policía a John puso bajo vigilancia, ya que al día siguiente del interrogatorio el teniente descubrió los antecedentes de Gacy y su estancia en prisión, y es curioso que la desaparición de varios de sus empleados, todos ellos jóvenes adolescentes, como Gregory y John de 16 años, y esto no provocó una intervención más pronto de la policía. De hecho, en 1977, Gacy volvió a ser acusado de agresión sexual por un joven de 19 años, a quien con una punta de pistola fue obligado a tener relaciones sexuales con él, pero los cargos se volvieron a retirar. Finalmente, el teniente obtuvo una orden de registro en la casa de Gacy el 13 de diciembre de 1978. Y aquí es donde es revelado el secreto del Pogo, el payaso asesino. Así que la policía acudió rauda a su casa. Pero Gacy no estaba en esa casa durante aquel primer examen. Los agentes recabaron ciertos indicios y pruebas que más tarde ayudarían a incriminar a Gacy. Por ejemplo, la policía descubrió una serie de espacios que el suelo de la vivienda estaba con cal, que estaba excavado y que emanaba un olor desagradable. Pero todavía la policía no se daba cuenta de qué había ahí. Y este es el plano de la casa de Gacy. Ellos pensaban que el olor venía del alcantarillado y se llevaron algunos objetos para analizarlos. En la lista elabora por el inspector Coates, encargado de realizar un inventario de las pruebas materiales requisadas en la casa de Gacy.
Se hallaron un par de esposas, llaves, una caja con marihuana, un joyero con varios permisos de conducir que no eran suyos y varios anillos. Fotografías a color de varias farmacias, una alfombra con una mancha sospechosa, un tablón de madera perforado con 2 agujeros, un consolador, agujas hipodérmicas, ropa demasiado pequeña para Gacy, con cuerda de nylon, un rollo de películas procedentes de la farmacia de donde se había desaparecido Robert Priest, y libros peculiares. Y las sospechas de la policía crecieron instantáneamente cuando entre los objetos incautados apareció un anillo con las inscripciones de JAS, que era muy similar al que portaba uno de los jóvenes desaparecidos un año antes. También incautaron los 3 vehículos de Gacy, incluyendo un Oldsmobile negro con restos de cabello. Gacy fue reclamado de nuevo en comisaría para explicarse algunos de los objetos encontrados en su casa, pero Gacy se enfadó porque los policías hicieron una intervención. Decidió hablar solo con su abogado. Finalmente, Gacy fue puesto bajo vigilancia constante. En los días siguientes fueron interrogados varios amigos y conocidos de Gacy, quienes previamente habían sido alertados por la aparición de la policía. Intentaba incriminarle por un crimen que no había cometido. Sus conocidos se mantuvieron fieles a su buena relación con Gacy, y de eso la policía no sacó nada claro, y vieron la oportunidad de detener a Gacy por portar marihuana, y así lo hicieron. Los resultados de los exámenes periciales de muestras requisadas de su casa terminaron por confirmar todas las sospechas. Algo escabroso y muy oscuro guardaba aquel hombre. Tras su apariencia de benefactor y trabajador se ocultaba un secreto muy oscuro y maligno. La policía consiguió una segunda orden de registro, y Gacy, viendo que la pericia policial estaba a punto de desvelar su tenebroso hobby, reconoció haber asesinado a una persona, pero había sido por defensa propia, y dio la localización del cadáver que había enterrado debajo de su garage. La policía acudió a la vivienda con el doctor Robert Stein. Rápidamente encontraron la oquedad donde Gacy había ocultado el cuerpo, que pertenecía a John, uno de sus empleados. Sin embargo, el doctor Stein también se dio cuenta de algo, un olor muy desagradable que él también conocía. Rodeaba la vivienda. Era el olor de la muerte. Nadie hasta el momento pudo determinar el origen del mismo, ni los vecinos ni la policía, con todo lo que eso conllevó. Gacy, viendo su secreto estaba a punto de salir a la luz, decidió entregarse y confesar. El 22 de diciembre de 1978 desveló el escalofriante número de víctimas y testificó que todas ellas las sodomizó brutalmente mientras estaban esposadas. A las que resistían terminaba por asfixiarlas. 33 fue el número de tragedia. Casi todas sus víctimas fueron jóvenes varones con una vida por delante, pero una de ellas ya era un hombre casado, pero con tan mala suerte que tuvieron que toparse con un psicópata degenerado. Y todos ellos fueron asesinados entre 1972 y 1978. Y todo ese tiempo era donde Gacy organizaba esas fiestas y donde se disfrazaba de pogo para entrar en contacto con los niños. Detalló que 28 cadáveres fueron ocultados en aquellos espacios subterráneos. Los 5 restantes fueron arrojados al río Des Plaines. Todas las víctimas pudieron ser reconocidas, excepto 8 por su estado avanzado de descomposición. Y efectivamente la policía pudo constatar las declaraciones de aquel psicópata cuando accedió a aquellas cámaras de horrores.
Los cuerpos se encontraban casi apilados hasta tal punto que la policía creyó que Gacy había matado y enterrado a varias personas en un solo día. Hasta cierto punto fue así, pero el motivo que llevó a Gacy a colocar los cuerpos tan juntos fue que se estaba quedando sin espacio, de lo que se puede extraer que si no hubiese sido detenido, habría seguido dando riendas sueltas a sus oscuros secretos y deseos. El último de los cuerpos se encontró en el río Deux Plaines en abril de 1979. Era de Robert Piest. Y también su última víctima. Gacy debió padecer algún trastorno de personalidad múltiple, o esta pudo haber sido una estrategia para que los jueces le consideren como un enfermo mental y así aminorar su condena. Algunas de sus víctimas lograron sobrevivir, como un tal Jamie, un chapero que fue engañado por Gacy y terminó esposado en su casa y sodomizado, pero Jamie aceptó un pequeño dinero y así mantuviese su pequeño secreto a salvo. Otros, como Jeffrey Wrigley, otro superviviente de 1978, entre muchos otros más que lograron sobrevivir. Obviamente, una vez que los hechos salieron a la luz pública, el mundo quedó petrificado y consternado. Y peor, los vecinos y las personas cercanas a Gacy, cuando sin saberlo previamente comprendieron con quién habían estado. Y así Pogo, el payaso, se convirtió así en uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos y fue apodado por la prensa como el payaso asesino. La gente cree que Stephen King se basó en él para hacer la novela It. Y en algunas coincidencias entre ambas historias que el villano se manifieste como un payaso psicópata y cruel y que sus víctimas son llevadas a un subterráneo. Y John Wayne Gacy fue juzgado el 6 de febrero de 1980 en el condado de Cook. La defensa de Gacy quería pasar por loco a Gacy. Sin embargo, 5 semanas de juicio y las declaraciones de unos 100 testigos permitieron al juez Luis B. Garipo dictar sentencia el 13 de marzo de 1980. Gacy fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte por el asesinato de 33 jóvenes. Fue trasladado al Centro Correccional Menor de Illinois, donde permaneció 14 años. En 1994 fue llevado a la penitenciaría de Scottsville para su ejecución. Su última comida fue un pollo frito acompañado con patatas fritas, Coca-Cola y un pastel de fresas. Finalmente fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994, haciendo gala a su pedantería y demostrando finalmente que había disfrutado con todo lo que había hecho. Y su última frase fue: "Bésenme el trasero". Y así culminó la vida repugnante de uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos. Mientras él esperaba en el corredor de la muerte, dibujó un montón de dibujos acerca de payasos. Y recuerden dejarme comentarios porque yo los voy a estar saludando en el próximo video. Nos vemos muy pronto. Adiós.